Buenas tardes. Hola, saludos. Para ver la propiedad. Saludos, corillo, sean bienvenidos una vez más. A cada casa tiene su novio, donde semana tras semana estaré visitando diferentes propiedades. Déjenme saber en los comentarios qué tipo de vivienda quieren ver, sea tiny house, vagones, madera, casa de concreto. En este caso me encuentro en el día de hoy en el pueblo de Toa Baja, en el área de Levitown. Realicé una cita con un realtor que me va a estar atendiendo en el día de hoy para ver esta propiedad que están viendo aquí enfrente. Me envió el pin y estoy por aquí ya llegando en el área. Yo creo que él está adentro. Vamos a verificar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Hola, saludos. Para ver la propiedad. No, seguro que sí, pasa por acá. Y la estamos vendiendo también. Usted es Orlando, ¿verdad? Que me escribí. Muy bien, mi nombre es Orlando del Valle para servirle. Pertenezco a la compañía de bienes raíces Edison Realty, vendedor de bienes raíces por los pasados 4 años. Y vamos a estar mostrándole esta propiedad. Estamos localizados en la primera sección de Levitown. El precio de venta de esta propiedad es de 149.000. Esta propiedad cuenta con 4 habitaciones, 2 baños y medio. Vamos a pasar para que la puedan ver. Excelente. Esto aquí antes era un balcón, lo cerraron. Esto aquí era un baño. La otra parte acá era un bañito, ahora la verdad lo cerraron. Y es como si fuera, ¿verdad?, un pequeño recibidor. Cuando tú entras acá, rápido tienes a tu mano izquierda para ver la cocina, con salida hacia la marquesina. Estamos aquí viendo la marquesina. Es madera, ¿verdad que sí? Esto como Estos son unos gabinetes, podemos decir que ya posiblemente el que compre se le sugiere, ¿verdad?, que haga un upgrade en cuestión de moda, pero está completamente funcional. Esta propiedad está lista para mudarse. Básicamente no requiere mejora. Esos son, ¿verdad?, muchas de las cositas que cuando el tasador viene y está en el proceso de lo que es la compra-venta, los tasadores marcan y muchas veces pues los compradores pues tienen que hacer mejoras antes del cierre o a través del préstamo 203K, donde ellos hacen las mejoras con el dinero del banco. Pero esta propiedad básicamente está lista para mudarse. Tiene una losa, ¿verdad?, bastante moderna, por decir, y una casita bastante espaciosa, tiene aquí su área de sala. Okay, sí, se ve muy espaciosa y por lo menos yo siento el fresco entrando. Y acá tenemos salida hacia el área de Londres. Tenemos un cabo por aquí, ahí también tienen una salida hacia la marquesina. Una marquesina doble, completamente techada, con 2 entradas a la propiedad por la marquesina. Una sería por la parte de la cocina y otra por lo que sería la parte del laundry. Y obviamente acá hacia el patio. Un patio bastante espaciosa, tiene árboles frutales. ¿Sabes aproximadamente cuántos metros puede tener? Aproximadamente el terreno tiene de 350 a 400 metros. Un dato bien importante: el techo de esta propiedad tiene un tratamiento Danosa hecho recientemente. Eso es un tratamiento que conoce de este tipo de tratamiento, es el más costoso, y pues ya lo tiene hecho. Esta área para acá es el estacionamiento de los carros. Esto por acá tiene otra entrada también, otra entrada por la propiedad, donde aquí fácilmente te pueden caer hasta 4 o 5 vehículos. Y aquí también tienes un sinfín de posibilidades y potenciales. Por ejemplo, pudiera romper, expandir hacia esta área, pues tiene bastante espacio. Muy bien. Pues yo quiero llevar ahora a lo que es el área de los cuartos. Esta propiedad, ¿verdad?, es como tiene la sala, la cocina, tiene un medio baño abajo y los cuartos arriba.
este lado va a tener 2 habitaciones. Esta es la primera. ¿Sabes aproximadamente la medida de los cuartos? Aproximadamente están como 9 por 9 de este lado. Este es el baño principal del segundo nivel. Le faltan unas pequeñas reparaciones. Una de ellas es el extractor que se va a entregar instalado. Y también, ¿verdad? Se puede recomendar a la persona que cambie los equipos una vez que compre. Esta propiedad se vende as is. Así significa, ¿verdad?, que se debe comentar. Pero volvemos, esta propiedad básicamente está lista para moverse, no requiere mejora. Y estamos, ¿verdad?, básicamente en lo que es el mercado de la misma. Por eso estamos aquí mostrándolo. Aquí tenemos otro cuartito, este es un poquito más espacioso que el primero que vimos. Y, ¿verdad?, bastante. ¿Puedo abrir el closet? Seguro. Por aquí tenemos el closet. Este es el closet para una sola persona. Este cuarto. Ok, excelente. Por acá tenemos un pequeño pasillo que nos lleva a la tercera habitación. Acá también tenemos un cuarto bastante cómodo, espacioso, fresco, tiene 2 ventanas, con, ¿verdad?, una que da por el lateral de la propiedad y el otro hacia el patio. Tiene su closecito. Y ahora vamos a ir a la parte de lo que sería el cuarto máster. Ya básicamente aquí estamos en la entrada del cuarto máster. Entramos, un cuarto bastante espacioso. En total, ¿cuántos cuartos son? Porque hemos visto Esta propiedad tiene 4 habitaciones, 2 baños y medio. Ya vimos un baño, medio baño de abajo. Este sería el segundo baño de la propiedad. Aquí donde estamos actualmente es lo que se puede considerar un pequeño family. También es lo que se va a estar utilizando como la área de closet del cuarto máster o lo que es el cuarto matrimonial. Pero aquí, ¿verdad?, como pueden ver, es bastante espacioso. Ahora estamos en unos tiempos donde se está estudiando a distancia. Esto aquí, una vez que se utilice esto como closet, se puede poner las puertas que requieren. Y este otro espacio se puede utilizar como sería oficina, ya sea para un escritorio, para los niños que estudian a distancia. Y, ¿verdad?, se puede utilizar para eso y muchas cosas más. Aquí tenemos el baño máster. Todo completamente funcional. aquí viendo algunas tomas del baño. Esta es la ducha del baño matrimonial o el máster. Correcto. Esto es básicamente lo que es el cuarto máster como tal, un cuarto bastante amplio, bastante grande. Esta propiedad incluye la consola, ya está instalada, también incluye un sistema de seguridad que también está instalado y como puedes ver tiene un cuarto bastante amplio. Dato importante lo del aire porque estamos empezando ahora el verano. Sí, siempre quiere, pero sí, básicamente esta es la propiedad, este corrido. Si ustedes en algún momento entienden que esta es la propiedad que ustedes están buscando, no duden en llamar. Mi nombre es Orlando del Valle para servirles. Orlando, gracias por la oportunidad, por permitirme visitar esta propiedad. Es una propiedad muy amplia. La recomiendo para las personas que quieran vivir cerca del área metropolitana y también cerca de la autopista, porque estamos bien cerquita de la salida. Es una propiedad que está sumamente centralizada. Estamos en la primera sección de Levitown. El precio de venta de esta propiedad es $149,000. Si usted necesita ayuda con lo que sea recualificación, estamos para servirle.